Episodio número 15. ¿Ya creaste tu podcast, pero no sabes cómo lanzarlo? Presta atención a este episodio en el que te comparto algunas ideas y recomendaciones para que el lanzamiento de tu podcast sea todo un éxito. Esto es Pod Queens Latinas con Mariely Silvet, donde se reúnen los podcasters exitosos para compartir ideas, estrategias y herramientas para llevar tu podcast al próximo nivel. Bienvenida a este nuevo episodio de Pod Queens Latinas. Te habla Mariely Silvet y quiero darte las gracias por acompañarme una vez más en este programa con herramientas y estrategias sobre podcasting. Si esta es la primera vez que nos escuchas, quiero darte la más cordial bienvenida e invitarte a escuchar nuestros episodios anteriores en los que encontrarás entrevistas a podcasters, hombres y mujeres, que nos cuentan sus historias y sus secretos sobre cómo han ido logrando crear el éxito que han tenido a través de sus podcasts y sus negocios. Hoy este es un episodio muy especial porque estamos grabando desde Orlando. Nos encontramos ya listos para la conferencia de Podcast Movement que comienza esta semana aquí en la ciudad de Orlando. Y por eso estamos aquí grabando y vamos a estar compartiendo muchísima de la información que vamos a estar aprendiendo durante los próximos días. Si te encuentras en el estado de la Florida, cerca de Orlando, puedes participar de algunos de los meetups o de los encuentros que se van a estar dando cita en restaurantes cercanos al hotel del evento. No tienes que tener una taquilla de Podcast Movement para participar de estos meetups. Puedes visitar la página 2019.podcastmovement.com para que veas información sobre todo lo que va a estar aconteciendo en Orlando como parte de la conferencia de Podcast Movement. Queremos aprovechar esta oportunidad para anunciar el lanzamiento de 2 nuevos podcasts de 2 chicas, 2 Pod Queens latinas de nuestra academia. La primera es la licenciada Lidiary Rivera Colón, quien lanzó el 9 de julio su programa Café Legal. Y es un programa que te invito a escuchar si eres una persona que miras a montar tu propio negocio en Puerto Rico. Te cuento que la licenciada Lidiary ha grabado ya unos 4 episodios explicando en arroz y habichuelas, como nosotros los boricuas decimos, qué son las estructuras legales. Por ejemplo, el DBA, las sociedades, las corporaciones y las cooperativas. Te invito a buscar su podcast en Spotify, donde puedes escuchar el primer episodio para que tengas una idea de qué se trata esto de Café Legal y puedas escuchar sus episodios. Son episodios cortos, de 15 hasta 25 minutos ahora mismo, el episodio más extenso que tiene su podcast, y nuevamente puedes escucharla a través de Spotify. También recientemente, el 8 de agosto, se lanzó el nuevo programa de podcast para entendernos mejor, con la coach Olga Cintrón, quien es especialista en lo que se conoce como inteligencia conversacional. Este es un podcast sobre la comunicación en las relaciones y en los 4 episodios que ya tiene disponible en Spotify puedes ver temas como, por ejemplo, los pasos para una comunicación efectiva. Tiene parte 1 y parte 2. El cambio está en ti. Y también en su episodio 0, en su episodio de introducción, puedes ver de qué se trata este programa para entendernos mejor. Episodios súper cortitos. El más largo solamente dura 11 minutos.
Así que te invito a buscar este podcast de la coach Olga Cintrón para entendernos mejor. Lo puedes escuchar en Spotify. Y pasamos entonces al tema de hoy, de cómo lanzar tu podcast una vez lo has creado. Y recientemente nosotros hemos estado en el lanzamiento de varios de los podcasts de nuestra academia y por eso te traigo una información para que tengas como una guía sobre qué cosas debes tener en mente a la hora de lanzar tu podcast. En primer lugar, tienes que separar una fecha para que te puedas organizar esa producción de tus episodios y de todas las tareas que conlleva la producción de tu podcast previo a su lanzamiento, para que te organices de manera que 2 semanas antes de la fecha de lanzamiento ya tú tengas tus episodios listos, grabados, editados y publicados en la plataforma que tú hayas seleccionado para alojar estos episodios. ¿Por qué 2 semanas antes? En ocasiones ocurre que llega la fecha del lanzamiento y estamos la noche antes todavía grabando, editando y publicando estos podcasts a la carrera, escribiendo las notas de los episodios y tú no quieres eso. Porque, ¿qué sucede? Cuando tú sometes tus podcasts para aprobación de, por ejemplo, Apple Podcast puede tardar tan poco como 24 horas, pero te puede tomar 2 semanas en tú recibir la aprobación de iTunes o Apple Podcast. Así que tú quieres tener listos tus episodios ya, alojados, listos, con sus notas, todo listo, de manera que si se tardara 2 semanas, que no es lo común, en mi caso se tardó 24 horas, pero conozco personas que le ha tomado 3 días obtener esa aprobación y hay personas que le ha tomado más tiempo. Para evitar tener ese blooper el día de tu lanzamiento, de decir que mi podcast va a estar disponible en Apple Podcast y la gente lo busca y no lo encuentra, pues asegúrate de tener todo esto listo 2 semanas antes. De manera que si Apple Podcast se tarda, pues bueno, pero tú tomaste todas las medidas necesarias para garantizar que esos episodios estuvieran disponibles en las distintas plataformas de escuchar podcast. Spotify es bastante rapidito, pero también a veces puede demorar tal vez algunas horas en lo que está visible. Por lo tanto, como todas estas plataformas tienen como su librito, tienen su manera de operar y de hacer las cosas, mi recomendación pues nuevamente es que los tengas listos con varios días de anticipación y si es posible hasta 2 semanas. También, ¿cuántos podcasts debes tener listos? Mira, hay muchas personas que lanzan sus podcasts con un episodio y eso está bien, no es que eso esté mal. Sin embargo, si tú quieres crear todo un evento alrededor de tu podcast para convertir este nuevo proyecto en una experiencia memorable para tu audiencia, pues mi recomendación es que tengas al menos 3 a 4 episodios listos y publicados, porque imagínate tú que tú haces todo este gran evento para anunciar tu podcast y lo único que hay es un episodio de 3 o 4 minutos y la gente se queda como que, ¿ok? Y tiene que esperar toda una semana, dependiendo, ¿verdad? Si estás haciendo tu podcast semanal. Si lo estás haciendo diario, pues bueno, no es tan malo porque al otro día ya tienen el nuevo episodio. Pero si lo vas a hacer semanal, pues no hagas a la audiencia esperar. Si a las personas les gusta tu podcast, lo más común que va a suceder es que las personas escuchan el trailer o ese primer episodio introductorio y van a querer seguir escuchando un poco más. Por lo tanto, provéeles ese contenido, ten tus 3 a 4 episodios listos de manera que ellos puedan saciar ese hambre de escuchar lo que tú tienes para aportar. Otra recomendación, otra idea, es preparar un trailer. Si ya tú has preparado estos episodios con tiempo, tú puedes crear, en la medida que hayas editado los episodios, o si tienes a alguien que te está haciendo la edición de los episodios, pedirle que te prepare un trailer como en las películas, ¿verdad? Esos cortes de momentos
brillantes que surgieron en esas entrevistas que hiciste o esas frases célebres que surgieron dentro de tu podcast, mezclado con música para crear esa expectativa en tu audiencia, que sea algo para crear curiosidad y que las personas quieran saber más sobre este proyecto. También durante estas 2 semanas antes de tu evento de lanzamiento, que este evento de lanzamiento puede ser algo presencial o virtual, y voy a hablar un poquito más sobre esto ya mismito, pero durante las 2 semanas antes de tu lanzamiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, promover ese lanzamiento del podcast. Lo primero es someter el podcast a todas las plataformas que puedas para que las personas tengan más posibilidades de escuchar, porque no todo el mundo tiene iPhone. Algunas personas lo van a escuchar a través de Google Podcast, otros lo van a escuchar en Spotify, otros los quieren escuchar en su app de Apple Podcast y demás. También algo que puedes hacer, y esto yo lo hice cuando hice Divinas y Empresarias, fue escribir un comunicado de prensa. Y nosotras, obviamente, en el 2015, 2016, pues estábamos innovando ambas en nuestros países, así que logramos que ese comunicado fuese publicado en algunos periódicos en Uruguay. Tenemos los recortes de periódicos, muy interesantes. Lo voy a compartir en la página para que lo puedan ver, anunciando este nuevo programa que se lanzaba en las plataformas de podcasts. Te invito a crear una campaña digital en tus redes sociales con varias publicaciones, también lo mismo, creando esa curiosidad, esa antesala a la llegada del podcast. Cuando nosotras hicimos nuestra campaña para lanzar Divinas y Empresarias nuevamente, esto fue a finales del 2015 y ya estábamos anunciando lo que venían o lo que las personas podían esperar a partir de enero del 2016. Y esa campaña digital, junto con el trailer, porque teníamos ya el episodio piloto que era súper cortito y era prácticamente eso, un trailer, eso logró causar la curiosidad en la audiencia de manera que varias personas se nos acercaron y la historia de ese podcast que creamos fue que logró tener auspiciadores incluso antes de que surgiera el primer episodio. Así que mira qué interesante lo que es crear una campaña digital bien pensada, estratégica, teniendo esa conversación con tu audiencia, creando ya esa relación incluso antes de que salgan o de que lances esos primeros episodios. Yo te recomiendo también que cuando hagas esa campaña y construyas el evento en tus redes sociales, inviertas algún presupuesto en publicidad pagada para que esa promoción tenga un mayor alcance dentro de las redes sociales. Otra cosa que pudieras hacer es crear un landing page. Puedes crear toda una estrategia tienes esa publicidad, llevas las personas a un landing page, capturas sus direcciones de correo electrónico a cambio, obviamente, de algún lead magnet, cambio de algún regalito, de algo, para que esas personas vayan teniendo una experiencia con lo que es la marca de este nuevo programa que estás desarrollando. Y de esa manera ya tienes los emails. Una vez lances el programa, puedes empezar a crear unas campañas a través de correo electrónico y avisarles que ya el programa está disponible. Eso es en caso de que estas personas estén, ¿verdad?, en algún lugar lejano y que el lanzamiento para ellos sea de carácter virtual. Llega el día del lanzamiento. Tú puedes hacer varias cosas. Puedes crear una especie de evento virtual, ya sea un Facebook Live o puedes entrar como si fuese un webinar, ¿verdad?, una actividad donde utilizas alguna plataforma que las personas te puedan ver, te puedan escuchar y puedes darle como un sabor, una pruebita sobre el podcast. Hablas un poquito sobre los temas que vas a tocar en el podcast y les vas a dar el trasfondo, les vas a explicar a las personas cómo pueden escuchar el podcast. Aquí, en este evento de lanzamiento, sea presencial o sea virtual, es muy importante el tema educativo.
Es muy importante educar a tu audiencia, porque es muy posible, y esto nos ha pasado en varios lanzamientos que hemos hecho, donde las personas que llegan interesadas en el nuevo podcast son personas que no acostumbran a escuchar podcast y que no saben cómo escuchar un podcast. Por eso yo siempre recomiendo que en estos eventos de lanzamiento tengas disponibles algunas ayudas visuales, sea una presentación que puedas ir corriendo y explicarle a las personas con la ayuda de imágenes el cómo, dónde pueden acceder tu podcast. Eso es bien, bien importante. Si tal vez no tienes la posibilidad de correr una presentación el día de tu lanzamiento, a veces es tan sencillo como, inclusive a veces a través del mismo celular, nosotros podemos proyectar lo que estamos haciendo en el celular con la ayuda de un proyector, que las personas puedan ver paso a paso cuáles son las distintas aplicaciones que pudieran utilizar para escuchar el podcast, cómo buscarlo, cómo suscribirse y cómo escuchar los episodios. Pero otras opciones son tal vez tener una especie de folleto impreso donde incluyas algunas láminas o algunas imágenes, unas fotos, el paso a paso 1, paso 2, paso 3. Puedes tener tal vez en una cara del folleto para usuarios de iPhone o iOS y en la otra cara del folleto pudieras tener la misma información para usuarios de teléfonos móviles Android. De igual manera, pudieras tener algunas tarjetas o algunas hojas sueltas con la misma información, pero también pudieras incluir un código, un QR code, donde las personas con escanear ese código rápidamente puedan acceder a un enlace, un lugar donde puedan escuchar el podcast. Y esta es una manera un poquito más tecnológica, obviamente sería para públicos que tienen mayor habilidad con la tecnología. Para ir concluyendo con el evento de lanzamiento de tu podcast, debes tener también algunas mercancía impresa, cosas que las personas se puedan llevar y te ayuden a darle visibilidad a la marca o al podcast. Por ejemplo, puedes tener algunas pegatinas o, como nosotros decimos en inglés, stickers. Puedes mandar imprimir algunos broches, marcalibros, camisetas. Las camisetas son fabulosas porque la gente se la pone y están llevando tu anuncio a todas partes, a donde quiera que ellos van. Y también, bien importante, algunas tarjetas de presentación donde tengas el podcast y tal vez los iconos de las plataformas donde están disponibles, por lo menos las principales. Una última recomendación pudiera ser que crees un concurso para que las personas a través de las redes sociales compartan información sobre tu podcast y puedes hacer un sorteo y entregar algún regalo especial, ya sea de tus productos o servicios o algún regalo muy especial, pero que siempre de alguna manera se relacione con el tema de tu podcast. El día del evento es importante nosotros tener muy claro qué es lo que va a suceder allí, crear alguna especie de agenda y, por ejemplo, en los eventos que son presenciales, saber, a qué hora es el registro de invitados, si va a haber un maestro de ceremonia, si vamos a tener algún invitado, algún conferenciante especial para que dé unas palabras antes de entrar en materia y hablar sobre el tema del podcast. Lo importante es convertir este evento del lanzamiento de tu podcast en una oportunidad para compartir con tu audiencia y poder tener un tú a tú, un intercambio cercano antes de comenzar a continuar publicando este contenido. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de gran beneficio para ti, que te haya inspirado a lanzarte a crear tu podcast. Y si ya tienes un podcast, pues mira, a lo mejor puedes planificar un lanzamiento para una de las próximas temporadas. Sé original,
Sé creativa y busca formas de diferenciarte y de distinguirte y de hacer algo que sea completamente especial y memorable para tu audiencia. Si te gustó este episodio, te invito a suscribirte, a darnos una calificación de 5 estrellas o simplemente a compartirlo con una amiga. Gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio tan especial de Pod Queens Latinas y espero que nos volvamos a encontrar la próxima semana en la que te tendré mucha información sobre Podcast Movement. ¡Hasta pronto!